Solamente en los pocitos pequeños de donde toman, de ahí sacan la gente con baldes, tinas para dar a su ganado. Por eso está bastante la sequía, como les digo allá, ¿no? Lo que están dando ahorita es concentrado a los animales. Pero todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Dios, y como ya se ha dado lectura en Efesios, que hemos dado lectura en Efesios capítulo 2, en esta mañana vamos a orar pidiéndole al Señor sabiduría para entender su palabra y vivir como Él nos manda que vivamos y entender que Él nos ama. Él nos ama con amor puro, más que el Padre terrenal. Y vemos que nuestros padres terrenales, no sé ustedes, ¿no? Yo tengo mis padres, siempre se preocupan, hasta ahorita por nosotros, por todos. Somos 5 hermanas. Y les decimos, no se preocupen, pero ellos se preocupan por nosotros, que están bien, y si tienen algo, plum, demandarte, ¿no? Decimos, pero ya son ustedes mayores, no pueden estar preocupándonos. Y no nos hacen caso. Tengo una hermana que les dice, ya, ustedes no van a mandar nada, yo no llevo nada, se va con su camioneta. Y mi papá le dice, si tú no lo llevas, yo me voy a Chota a poner. Y como está mayor y ahorita no va a Chota, ¿no? Entonces mi hermano tiene que traer así cuando le dan otras cosas, ¿no? Y por eso digo, ¿cómo son los padres terrenales? Con ese amor. Imagínense Dios. Cómo nos ama, y nos ama incondicionalmente, tanto es su amor que entregó a su único hijo para pagar por todos nosotros. Entonces estamos tan seguros de ese amor que podemos cada día también reflejar. Vamos a orar entonces para entender su palabra, como ya se leyó, salvos por gracia, donde ha dado lectura a nuestro hermano Luis. Oramos también en este momento. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre bueno, por ser un Padre tan maravilloso, misericordioso. Gracias porque has perdonado todos nuestros pecados, y no por nuestras buenas obras, nuestras buenas actitudes, sino por la obra sacrificial de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Cordero perfecto, quien borró todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, y nos has dado entrada al trono de tu gracia, Señor. Y en esta mañana queremos agradecerte, Señor. Fluye, Señor, tu amor y tu gracia en nuestras vidas. Gloríate en nuestra debilidad, Señor, como lo hiciste con Pablo, como así dice tu palabra, Señor. Porque tú te glorías en nuestra debilidad, amado Dios. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor. Háblanos en esta mañana, amado Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Papá, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces vamos a meditar ahora en su palabra, como les estaba diciendo. Es tan especial, ¿no? Y como se ha leído en esta parte, pues, de la gracia, y si podemos leer el versículo 4 y 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Amén? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Dice por gracia. No dice por tus buenas obras. No dice por que naciste en cuna de reyes, ¿no? Sino por gracia. Eso es para todos, ¿no? Como dice pues ahí la palabra, de 2 pueblos hizo un pueblo. Entonces, si Él vino a su pueblo no lo recibió, y por ello también, como nos dice en San Juan, pues se extendió hacia nosotros, ¿no? Y eso es la grandeza de nuestro Dios, que Él todo lo tiene planeado, hermanos. Amén. Por eso entonces la gracia de Dios es un don inmerecido y gratuito, hermanos, que Él otorga a toda la humanidad. Él lo ha otorgado a todos. Una cosa es que lo recibamos y otra cosa es que no lo reciban, ¿no? O que lo rechaces o que quieras aceptarlo, ¿no? Es un don entonces que Dios otorga a través de la obra redentora de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Amén. Entonces la gracia de Dios es la manifestación de ese puro amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, que nos ofrece salvación y vida eterna, hermanos, como nos dice San Juan 3:16. ¿Amén? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y eso es la vida, es eterna, hermanos. No es solamente un tiempito como tenemos aquí en la tierra y decimos, pero estamos todos medios adoloridos muchas veces, decimos, tendré vida corta, tendré vida larga, no sabemos, pero Señor, danos vida como Moisés, le digo, ¿no? Él tenía 120 años y no se le acabó sus fuerzas, sus ojos, no sé, oscurecieron. Entonces que el Señor, pues, cada día nos ayude a creer y a entender su palabra, ¿verdad? Amén. Y que nuestros ojos no se oscurezcan para poder seguir leyendo su palabra, hermanos. Amén. Amén. Imagínense esa gracia de nuestro Dios, que somos tan ricos, hermanos. Si hemos recibido la gracia de Dios, somos ricos, hermanos. Porque imagínense, en el mundo, todo te dan a cambio de. Por ejemplo, si en tu diario vivir, ¿no es cierto? Y no significa que esto les quiera decir que sean ociosos. No, si trabajas, te pagan. Si no trabajas, nadie te paga hasta un sol, ¿verdad? Aún te felicitan si hiciste bien. Y si haces mal, te castigan, ¿verdad?
te abrazan aún tus padres. Si te sacas 20, vienen, ay, hijito, qué bueno que has estudiado y esto, ¿no? Lo abrazas. Pero si se saca 0,0, ¿qué lo haces a tu hijo? Imagínense cómo es el mundo, el ser humano, ¿verdad? Te dan entonces porque mereces. Todo te dan si es que lo mereces. Te halagan porque cumpliste sus expectativas del otro. En tu trabajo, por ejemplo, si haces bien, te quedas hasta medianoche, trabajas de día y de noche, ay, qué buen empleado tengo, dice, te halagan y no sé qué te pueden dar, ¿no? Muchos halagos. Y aún pues te aman si sirves, ¿no? Y si ya no sirves, pues ya no te aman. Entonces, todo esto lo vemos en el mundo. Y como les decía, tengamos en cuenta, no significa que nos volvamos ociosos, ¿no? Entonces, todo te dan a cambio de, todo te dan si lo lograste hacer. Pero Dios, hermanos, no es así. Él nos dio todo sin que nosotros hayamos hecho nada. Antes que nosotros naciéramos, ya Él nos amó, ya Él nos perdonó en Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios, hermanos. Esa es la gracia. Esa es la misericordia de Dios que podemos entender. Por eso yo siempre les digo, la bondad de Jehová es ilógica en mi vida. Me salvó sin merecerlo cuando yo estaba perdida o cuando estuvimos perdidos, ¿no? Eso entonces es la gracia. Esa es la bondad de nuestro Dios. No tiene sentido, podemos decir, ¿no es cierto? Lo da a quien no merece, hermanos. Nos ha dado todo a nosotros sin merecerlo. Como les digo, en el mundo todo te dan si mereces. Si haces, te dan, si no, no. Si trabajas, te pagan, si no, no. Entonces, pero nuestro Dios, en cambio, es todo lo contrario que podemos ver. Él lo hizo por nosotros, hermanos. Él pagó para que nosotros recibiéramos las riquezas, las abundantes riquezas de su gloria. Como nos dice también ahí en el versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Lo creemos, hermanos, la palabra? Amén. Amén. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Dice. Tenemos lugares privilegiados, hermanos. Somos tan bendecidos, tan favorecidos por nuestro Dios que muchas veces ni nos damos cuenta. Hay momentos, hermanos, que, por ejemplo, nos coge un dolor, ¿no? Señor, yo por tus llagas he sido curado. No quiero pensar en ese dolor y ese dolor persiste y estará, pero tú ya me has sanado, tú ya me has restaurado, tú has hecho la obra completa, ¿no es cierto? Tenemos que vivir creyéndole a Dios. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe es creer lo que nos dice nuestro Dios, hermanos. Creer lo que nos dice su palabra. Su palabra es verdad. Él nunca miente, hermanos. Por eso nos dice, por gracia sois salvos. Entonces, por gracia somos salvos. No porque podamos decir, pues, ese era un buen hombre, ese nunca pecaba, ese nunca hacía esto. No por eso, ¿no es cierto? Sino por la gracia de Dios, hermanos. Y Dios quiere que seamos ricos en su gracia, ricos en su misericordia, para que fluyamos en el mundo y la gente vea, hermanos. La gente vea ese gran amor. Amén. Eso es entonces lo que podemos entender, que en cambio Dios te da todo sin merecerlo. Esa es la pura gracia de nuestro Dios. Y este versículo, bueno, el capítulo de Efesios nos habla tanto, ¿no?, de la gracia. Y es tan especial cuando dice, por gracia soy salvo, ¿no? Que podamos nosotros creerlo y analizarlo y entenderlo. Por eso también Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros que lo hemos recibido, hemos dicho, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, o cuando tu pastor, o el líder, o el misionero, alguien oró por ti, y eres salvo al recibir a Jesús. Entonces nosotros tenemos que vivir creyendo que somos salvos y disfrutando de las riquezas de nuestro Dios, hermanos. Disfrutando de las abundantes riquezas. Y muchas veces hay falta de economía y decimos, Señor, ¿qué hago? O Señor, ¿cómo me dieras este dinero, este trabajo para trabajar, ¿no? Pero ayer leyendo así la palabra, meditando la palabra, entonces dice que deseemos la sabiduría, el amor de Dios, más que el oro, más que la plata, hermanos. Más que eso, porque el resto viene por añadidura. Entonces que cada día podamos entender esa gracia de nuestro Dios. Que da a todos, dice. No, el Señor no dice a este sí, a este no, a este sí, a este no. Él ha extendido a todos, hermanos. Seas grande, seas pequeño, seas anciano, seas joven, seas rico, seas pobre, seas de toda clase social. Él ha extendido para todos su salvación y quiere que seamos ricos en toda la abundancia de su gracia y que seamos ricos realmente, y somos ricos en Cristo, hermanos. Amén. Te des cuenta o no te des cuenta, tú eres rico en Cristo. Amén. Una cosa es que decimos, pero Señor, dame plata, harta plata para que crean, para que vean la gente que soy rico. Somos ricos, hermanos, con las abundancias, abundantes riquezas que Dios nos da cada día. Con su amor, su gracia, su misericordia, la paz que te ayuda a dormir cada noche, la tranquilidad de cada día en tu hogar, y ver que Él siempre te defiende.
Hay muchas veces, como les digo, ¿no? Hay veces que le damos gracias, Señor, porque tú me has defendido de esto, del otro. Pero no le damos gracias de los momentos que ni siquiera nos hemos dado cuenta y Él nos ha defendido, hermanos. Él está ahí siempre, hermanos, siempre. Por eso también 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ven? En la pobreza de Cristo nos hemos hecho ricos. Porque Cristo tomó nuestro lugar, hermanos. Él tomó nuestro pecado. Tomó toda nuestra miseria y lo clavó en la cruz del Calvario. Él se hizo pobre por nosotros y nos dio todas las abundantes riquezas, hermanos. Y por ello les digo, disfrutemos, hermanos, de la bondad de Dios, de las riquezas de Dios que cada día nos da. Porque Él suple nuestras necesidades. Él es rico en misericordia, Él es rico en todo, hermanos. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos un Dios que suple todas nuestras necesidades, hermanos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Él te ama, hermanos. Él nos ama, hermanos, inmensamente, porque te ama, pues, si no, pues, ¿crees que alguien te daría algo si no te amara? Como les dije, ni en el mundo no te da nada, pero Dios, que rico en misericordia, es tan grande su amor que nos dio su Hijo para que tengamos vida, y ahora que tenemos vida, disfrutemos de su gracia, hermanos. Disfrutemos de su misericordia, de su amor, de su bondad cada día en nuestra vida, para que las demás personas también vean ese testimonio en nosotros y no seamos personas que damos mal testimonio, porque si no le creemos a Dios vamos a dar mal testimonio, pero si le creemos a Dios lo que nos dice su palabra es porque vivimos por fe, hermanos. Amén. Amén. Y si vivimos por fe estamos en el lugar que Jesús nos ha dado, hermanos. Por eso versículo también 17 del capítulo, de 1 de Juan capítulo 4 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Cristo? Rico en misericordia. ¿Cómo nos ve la gente a nosotros en el mundo, hermanos? ¿Nos ve como siervos del Dios viviente o nos ve como fariseos muchas veces? ¿Cómo nos ven? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en su pueblo? Que los fariseos hacían una y otra cosa y se creían religiosos, ellos se creían ser herederos de Dios porque dice somos hijos de Abraham. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Nos ve como a Cristo? Porque ahí dice, ¿no? Que así como Él es, así somos nosotros. Es que Jesucristo cada día mora en nosotros, habita en nosotros y la gente no veía, ahí va Marcela, por ejemplo, ¿no? Sino que vive una cristiana, una sierva de Dios, ¿verdad? Que de esa manera puedan vernos el mundo, que realmente Cristo está en nosotros, hermanos. Por eso vamos a leer también Hebreos 1:3, que nos dice también. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahí pueden leer también en sus Biblias. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que lo hizo todo por nosotros, que tomó nuestro lugar y nos dio su lugar. Y como ya vamos a leer más adelante, no con sangre de corderos, no con sangre de toros o becerros que se podía hacer o en el Antiguo Testamento que podemos ver, sino con su propia sangre, con su propia vida. Él pudo escaparse de la cruz, hermanos. Él tenía el poder de decir no quiero morir aquí, pero Él lo hizo porque nos ama, hermanos, porque nos ama y quiere que vivamos como Él vivió. Quiere que amemos al pecador también afuera y podamos decirle, el Señor te ama, ven a los pies de Cristo. Amén. Amén. Entonces, de esa manera Jesús quiere que vivamos. Por eso dice, como Él es, así somos nosotros. Él está glorificado. Él es Cristo de la gloria. Él ha hecho todo por nosotros. Entonces, nosotros vivamos también haciendo todo. Por el prójimo, hermanos. Por nuestros hermanos. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, grande es nuestro Dios. Hebreos 10:12 también nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez. Jesús no tiene que estar muriendo cada día, cada momento, cada instante, ¿no es cierto? Lo hizo una sola vez y para siempre, porque es la ofrenda completa, hermanos. Como lo hemos leído ya en el versículo 6, ¿no es cierto? Y juntamente con Él nos ha resucitado. Estamos resucitados juntamente con Cristo, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Jesús. Amén, hermanos. Ese es nuestro Señor, quien
Con un solo sacrificio logró todo. Todo, hermanos. ¿Amén? Estamos entonces nosotros sentados juntamente con Jesús a la diestra de nuestro Padre. Y ahí podemos estar cada día disfrutando, hermanos, de las grandes bendiciones y poder, como les digo, lo principal, dar testimonio a todo el mundo, dar testimonio Amén. A toda la gente. Amén. 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 Y Hebreos 9:12 también dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Amén. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Somos ricos, hermanos. Porque Jesús nos ha dado eterna redención a cada uno de nosotros, porque por gracia somos salvos, porque por su amor es que estamos aquí. Amén. No por nuestras obras, no porque seamos algo, sino porque Cristo nos ama, hermanos. Cristo nos ama y ama a todos los niños, ama a todos nosotros, porque me da tanta alegría ver a los niños, ¿no? Cuando están cantando, que ya están grandecitos también. Cómo es Dios tan misericordioso, ¿no? Amén. Y que ellos sean confirmados, hermanos, en el amor de Dios. Amén. Que cada día sepan que Dios los ama. Eso les va a ayudar también a vencer las tentaciones, a vencer tantas cosas que hay en la tierra. El amor de Cristo, el amor, como nos dicen, ¿no? Dale amor a tus hijos. Amén. Y cada día vamos entendiendo la palabra, ¿no? Cada día vamos entendiendo cómo el Señor nos ama. Entonces, su propia sangre es la que nos redimió, su propia sangre de cordero sin mancha. No es la sangre pues ya de toros, porque es solamente, si podemos experimentar o ver en el Antiguo Testamento como nos habla que siempre ofrecían el sacrificio, ¿no es cierto? En la tarde, en la mañana, o tenían sus sacrificios anuales, tenían sus sacrificios diarios, tenían todo ello siempre haciendo, pero era por un tiempo. En cambio Jesús dice, de una vez y para siempre, su sangre perfecta, que fue derramada para borrar todos nuestros pecados, hermanos. No solo parte de tu pecado, sino todos nuestros pecados. Amén. Por eso, por gracia somos salvos. Podemos seguir repitiendo también esa parte. Amén, hermanos. Entonces, su propia sangre nos ha limpiado. Por eso, Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Completos para siempre, porque somos santificados, hermanos. Por eso, ese versículo de Corintios 5:21, donde siempre lo repetimos: al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces somos justos en Cristo Jesús, hermanos. Cada uno de nosotros. Quizá la gente dice, tú eres, yo soy justo en Cristo, porque Cristo tomó mi lugar y me dio su lugar. Yo estoy establecido en el lugar de Cristo. Ese lugar nadie me va a mover, porque Jesús mismo te dice, ¿quién te separará del amor de Dios? ¿Quién? Ni la riqueza, ni la pobreza, ni el hambre, ni la necesidad, ni las pestes, ni cuantas cosas vengan, ni la muerte, ni la vida, también dice, ¿verdad? Entonces nada nos podrá separar del amor de Dios, hermanos. Amén, porque Él nos ama y nos cuida cada día. Entonces Él es quien ofreció ese sacrificio completo, una sola vez y para siempre. Porque fue la ofrenda sin pecado, el cordero perfecto. Porque eso es lo que se esperaba, para que ya no anden repitiendo esas ofrendas, ¿no es cierto? Ese sacrificio. Fue Jesucristo el único sacrificio. Amén. Ya no tienen culpa de pecado, hermano, porque Cristo lo llevó. Y no significa eso que no hayas pecado, sino que Cristo lo llevó, hermanos. Hay que creer. Jesús lo llevó. Si ya has recibido a Jesús, si ya has hecho esa oración de decir, Señor Jesús, pues tú eres mi Señor y mi Salvador, mi Redentor, pues créele que Él llevó tu culpa. Nadie te puede decir, tú eres culpable, culpable, culpable. Ya no, porque Cristo fue culpable en la cruz del Calvario, porque cargó nuestra culpabilidad. No porque Él haya pecado, sino que Él fue acusado vanamente, en vano por nosotros. Todo fue que cargó Él por nosotros, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Amén. Por eso Romanos 5:17 dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién es el uno solo? Adán, hermanos. Dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Entonces tenemos que reinar en vida, hermanos. Hoy es en vida, porque cuando ya morimos partimos al cielo y ahí no hay muerte. Hoy es que podemos reinar, hermanos, recibiendo cada día la abundancia de la gracia de nuestro Dios. Amén. Y el don de la justicia. Amén. Entonces, que cada día podamos recibir esas grandes bondades de nuestro Dios, hermanos. Esas grandes bondades, porque cuando Cristo reina en nuestras vidas, ya no puede reinar ni siquiera las enfermedades, ni siquiera las cosas pasajeras que podemos ver, ¿no es cierto? Porque son cosas pasajeras, como nos dice la Biblia, ¿no es cierto? No son duraderas. Lo que es duradero es lo eterno, lo que no vemos. Cristo nos ofrece una vida eterna juntamente con Él, para siempre.
Amén. Amén. Entonces ese es nuestro Dios, hermanos. Grande en misericordia, grande en bondad. Por eso nos dice, por gracia sois salvos. Y si son salvos, pues vivan como salvos. Vivan disfrutando esas riquezas, ¿verdad? Ya no vivamos, pues, quizás preocupados o confundidos, sino disfrutemos cada día de las riquezas de nuestro Dios. Por eso nos dice, bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Así nos dice Romanos 4:8. Y también lo encontramos en Salmo 32. ¿Verdad? Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y como les decía, no es que no hayas pecado, que no haya pecado, sino que Cristo llevó mi pecado. Eso tenemos que entenderlo también. Cristo llevó mi pecado, no es que nosotros vayamos a pecar. Entonces, con tanta gracia, hermanos, en tu vida, con tanta misericordia, con tanta bondad de Dios, ¿cómo te ves ahora en esta mañana? ¿Te ves con tus ojos o con los ojos que te ven las demás personas? ¿O te ves cómo te ve Dios? ¿Cómo te ves, hermano? ¿Te ves rico en misericordia o pobre todavía? Amén. Amén. Ricos, ¿verdad? Estamos ricos porque nos dice la palabra que somos ricos en Cristo Jesús, amados hermanos. Entonces, esa es la forma de vernos como con el ojo de Dios, hermanos, cada día. Y Jesús nos ve atrás de Cristo. Cristo está ahí. Porque quizás nosotros muchas veces somos débiles aún, cometemos errores, algunas cosas, pero Cristo, Dios ya no te ve, no te ve, dice, ay, Luz, sigue cometiendo pecado. Él te ve a través de Cristo. Cristo es la ofrenda redentora que ya te ve detrás de Él. Entonces dice, Cristo me agradó, Cristo es mi hijo amado, y así te ve a ti, porque te ve a través de Cristo, hermanos. Así nos ve nuestro Dios. Ya no dice, pues Luis no le gusta cantar, no dice, Cristo me agradó. Él lo ve detrás de Cristo a Luis. Y así nos ve a cada uno de nosotros, hermanos, nuestro Señor. Amén. Que nos ama con sus ojos, nos ve que somos justos en Cristo. Repetimos ese versículo, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justos en Cristo, hermanos. Y así nos dice su palabra también en Hebreos 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Él lo que ve es a Cristo, que Cristo llevó tu pecado, y en Cristo ya somos nosotros redimidos, y nos ve así, como justos, como redimidos, como ricos, hermanos, en misericordia. Eso es lo que ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros. Lo creemos. Amén. Amén. Creemos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, es su gracia, es su favor, es su bondad. No es que nosotros lo hayamos merecido, pero no lo merecemos, pero lo tenemos porque Cristo nos hizo merecedores, hermanos, podemos decir a todo ello. Entonces, al creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres rico. Nunca más te consideres un pobre mendigo por ahí. Ya somos ricos, porque Cristo nos hizo ricos. Él tomó nuestro lugar y nos dio su lugar, hermanos. Amén. Vamos a pasar, continuar, hermanos. Entonces, si Dios nos dio vida, hermanos, a cada uno de nosotros, si Dios nos dio su gracia, nosotros tenemos que pedirle cada día, fluye en nosotros esa vida, para que el resto vea y puedan convencerse también ellos de justicia, pecado y juicio por medio del Espíritu Santo, puedan ver la gloria de Dios cada día. Eso es lo que yo le pido, por ejemplo, con nuestras familiares, que aún no creen, pero que el Señor hará su obra en el momento adecuado. Sigamos orando por ellos, sigamos orando por nuestros vecinos, aún por nuestras amistades, ¿no es cierto? Porque nosotros andábamos así, nos dice Efesios 2, donde hemos dado lectura, dice, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros andábamos así, por eso hay que tener compasión también por los demás, por las demás personas, hermanos, cada día, como nosotros estuviésemos en su pellejo. Porque un día estuvimos así, entonces tengamos compasión como Cristo lo tiene. Que cada día podamos orar por esas personas para que vengan a los pies de Cristo como nosotros hemos venido. Porque en San Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a quienes creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y queremos que todas las personas, hermanos, que están afuera, nuestros familiares, nuestras amistades, vengan a los pies de Cristo. Y puedan también ser hechos hijos de Dios. Porque ahora solo caminan como criaturas. Y dice que son hijos de desobediencia. Porque aún no aceptan a Jesús, no aceptan su perdón, no aceptan su gracia, hermanos. Por ello debemos que estar orando cada día por ellos. Y cada día mostrando el testimonio vivo, hermanos. Entonces vivamos como hijos radiantes, llenos de amor y misericordia, para que toda la gente pueda ver que nosotros llevamos el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Que cada día, hermanos,
Como nuestro Padre es pues misericordioso, así nosotros también, hermanos. Que cuando estamos por ahí viendo a alguien que está en pecado, quizás decir, Señor, ¿qué harías tú? ¿Qué harías, Señor Jesús? ¿Lo condenarías o le hablarías de la palabra? ¿Le hablarías del gran amor de Dios por la humanidad? Del gran amor para aquella persona que está en pecado. Para que pueda aceptar a Cristo y ser también salvo. Para que nuestro Señor Jesucristo dice que aún no viene porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno sea condenado, hermanos. Amén. Entonces que cada día podamos ser estos hijos radiantes de nuestro Dios en la tierra, que radiamos amor, misericordia, esa luz, como dice su palabra, ¿no es cierto? Como Cristo es luz, nosotros también, porque nos ha puesto en ese lugar para brillar, hermanos, cada día, como ricos en misericordia, ricos en amor, en todo lo que Dios es, hermanos, porque como nuestro Padre es, así somos nosotros, que nos dice su palabra también, hermanos. Entonces, de esa manera podemos dar testimonio en este mundo. Diciendo al mundo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así nos dice también Gálatas, que en capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que la gente ya no vea que vivimos nosotros. Ya no vivimos pues dando rienda suelta, como dicen, a nuestra mente, o a nuestra carne que quizás desea tantas cosas hacer, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es vivir en Cristo. Yo estoy en tu lugar, Señor Jesús, y tú obra en mí, tú haz tu obra en mí, ¿no es cierto? Porque quizás nosotros no podemos, somos pequeños, pero Cristo sí lo puede en nosotros. Que Cristo sea glorificado cada día. Y en nuestras vidas que puedan ver que somos débiles, ¿verdad? Como dice Pablo, pero como le dice Jesús, le dice, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Que cada día somos débiles, pero Cristo sea visto ahí, en nuestra debilidad. Aún somos pequeños para hablar, hermanos, o para predicar, pero que Cristo sea glorificado ahí. Porque ahí es donde se ve. Y no te jactas diciendo, no, yo porque estudié, yo porque hice, porque llevé oratoria mucho tiempo. No, sino que Cristo sea glorificado, hermanos, aún cuando hablamos con nuestro prójimo, con las demás personas. En todo tiempo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Y ya no vivemos nosotros, sino Cristo en nosotros, hermanos. Entonces, si vive Cristo en nosotros, que cada día fluyamos en su amor. Y no te afanes, hermano. Quizás dices, pero ¿cómo busco de Dios si me falta esto? ¿Cómo busco de Dios si me falta el otro? No nos afanemos, hermanos, que Cristo nos ha hecho ricos en misericordia. Y Él es nuestro pastor. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces no nos afanemos, hermanos. Quizás hoy día no tengas nada para comprar, pero Él es rico en misericordia. Señor, provéeme. Tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto? Nada me faltará. Y esta sea nuestra confianza, nuestra seguridad, porque Él es nuestro pastor y cubre todas nuestras necesidades. Amén. Amén. ¿Sí o no? Él es quien cubre todas nuestras necesidades. Amén. ¿Todos lo hemos experimentado? Amén. Amén, ¿verdad? Él es quien cubre. De una o de otra manera, hermanos, Él está ahí. Y Él es glorificado, aunque nosotros somos débiles, somos pequeños, Él es glorificado, hermanos, en esos momentos. Y que cada día podamos darle la gloria y la honra solo a Él. Amén. Y que no caigamos pues en eso de decir, pues es por mi fuerza, ¿no? Que en todo tiempo podamos glorificar a nuestro Dios. Amados hermanos, entonces solo fluyamos amor. Cristo es el pastor y nosotros somos las ovejas. No nos preocupemos, no nos afanemos, como dice su palabra, porque la oveja no es la que se va a buscar donde hay pastos verdes, el pastor lo lleva. La oveja no es la que busque el agua, el pastor lo lleva. Entonces Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, hermanos. Amén. Entonces nosotros solamente escuchemos su voz, hagamos lo que nos dice su palabra, porque Él es quien nos sustenta, Él es quien nos suple nuestras necesidades. No sabemos muchas veces de qué forma lo hace, pero Él tiene maneras de hacerlo. Cuando tú te llenas, te alimentas de la palabra, Él está supliendo de una o de otra manera tus necesidades. No se puede usar aún a los cuervos como lo usó con Elías, recuerda que mandó cuervos, hermanos, para que le lleven pan y carne mañana y tarde. Ese es nuestro Dios y nuestro Dios no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él no se envejece. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. Sigamos confiando. Entonces, tú eres mi pastor, nada me faltará. No puede haber pan en tu mesa. Tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿Bien? Hemos escuchado muchos testimonios, ¿no es cierto?, de personas que el Señor ha suplido. Yo también he vivido cuántas cosas que el Señor ha suplido. Les cuento una pequeñita, que cuando vivíamos en primer piso, teníamos
Julio estaba sin trabajo, entonces estábamos muy ajustados. Julio tenía un amigo en el parque de esta urbanización que le había fiado bastantes cosas. Y ya no le quería fiar más porque ya estaba endeudado bastante tiempo. Y en la mañana toca un hermano en la puerta, un hermano de los baños, justo murió en la pandemia también, este hermano. Toca y viene él con un galón de aceite. ¿Cuántas cosas? Muchas cosas había traído. Y nosotros ni nos imaginábamos que nos iba a traer, ¿cierto? ¿Y cómo sabía que necesitábamos el aceite? ¿Cómo sabía que necesitábamos su provisión? Les digo de hace mucho tiempo. Después de los últimos tiempos hay muchas cosas que Dios ha provisto. Aún cuando me operaron, no sé si recuerdan, hace 2 años, Dios proveyó de tantas maneras, y les hablé, ¿no es cierto? Aquí también. Y así Dios sigue proveyendo cada día, hermanos. De tantas maneras, de tantas formas. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, un Dios que nos da sin que merezcas, un Dios que te paga aunque no trabajes, un Dios que te felicita, aunque muchas veces el ser humano no lo ve para felicitarte, un Dios que te abraza, dice yo te veo como veo a mi hijo, por eso dice tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque estás en Cristo, hermano. Amén, ese es nuestro Dios, hermanos, es un Dios tan grande y misericordioso, un Dios que suple nuestras necesidades, un Dios que mueve, quizás cielos y tierra. Amén, para poder ayudar a sus hijos, para poder suplirle, hermanos, sus necesidades. Solamente decir, Señor, yo te creo a ti. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú eres quien suples mis necesidades. Tú eres quien haces todo, Señor. Yo solamente quiero ser ese testigo fiel que da cada día ese testimonio a las demás personas, hermanos, de tu gracia, de tu gran amor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, cada día podamos dar ese testimonio a nuestro Dios. Y gracias, darle a nuestro Dios siempre. Gracias, Señor, por la salvación, que es lo más importante. Gracias por la salud. Gracias por el pan. Gracias por tu provisión. Gracias porque siempre está ahí un vestido para vestir. Siempre está ahí un bocado de pan para comer. Siempre está ahí nuestro Dios, hermanos. Amén. Amén, porque Él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él siempre está cuidándonos. Y estaré con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo, nos dice Mateo 28. Entonces el Señor es quien nos promete y Él lo cumple, hermanos. También nos dice así en números, ¿no es cierto?, la palabra, porque Dios no es hombre, dice, para que mienta. Lo que promete lo cumple, lo que dice lo hace. Entonces, ¿le creemos a nuestro Dios, hermanos? Amén. Amén. Si le creemos, entonces estamos viviendo por fe. Bien, y dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero si somos hombres y mujeres de fe, le agradamos a Dios. Entonces es nuestro Dios quien se siente pues complacido también en nosotros, porque como les dije, ya no nos ve a nosotros, sino nos ve a través de Cristo Jesús. Ven como hijos amados. Amén. Entonces, cuando tú le das gracias a Dios, pues nace de tu corazón alabarle. Alabar a Dios, alabar a Dios. Y cuando alabamos a Dios, todas las cosas son provistas, hermanos. Todas las cosas son provistas. Les digo un ejemplo, por ejemplo, en Génesis 29:35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Es Lea. Hermanos, Lea era una mujer menospreciada, que le tocó vivir en una cultura muy difícil porque él era hermana de Raquel. Jacob, recuerdan, se enamoró de Raquel, se quería casar con Raquel y en la noche de bodas le entregan a Lea. No sé cómo sería su desesperación y su angustia de esa pobre mujer. Pero miren, ella tuvo 4 hijos. En el primer hijo dijo, ahora me amará mi marido. En el segundo hijo, ahora me amará mi marido. En el tercer hijo, ahora me amará mi marido. Alababa a su marido, hermanos, y no alababa a Dios. Y en el cuarto hijo, ella dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Y llamó su nombre Judá, que significa alabanza. Entonces Amén. Es importante, hermanos, que nosotros alabemos a Dios. Amén. No alabes a tu jefe. Y no significa que le estoy diciendo desprecia a tu marido. No alabes a tu marido. Alaba a Dios, hermanos. Lea estaba confundida al principio y alababa a su marido. Decía, con esto me amará mi marido. Con esto me amará mi marido. Pero lo que viene después es que dice, ahora alabaré a Jehová. Alabemos a Dios, hermanos, y Él fluirá con su gracia en toda nuestra vida. Amén. En todo lo que nos falte. Amén. Entonces vemos este ejemplo, como les decía, de Lea. Y Lea fue la mujer que quedó con Jacob después. Lea fue enterrada, si lo leen ahí en Génesis, junto con Jacob. O Jacob fue enterrado junto con Lea. Imagínense, ¿no? Cuántas cosas solamente tiene que fluir cuando tú entiendes la bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Y que Él te ama. Y por ello nosotros le alabamos, le damos gracias. Y cuando tú alabas, pues
se mueve, ¿no es cierto? Se mueve porque alabas a tu Dios, a tu Creador, a tu Salvador, a tu Redentor, porque Él es quien pelea por ti, hermanos. Él es quien suple tus necesidades, Él es quien te guarda cada día. Entonces, cuando la gracia de Dios fluye en tu vida, libera alabanza a Dios, libera alabanza a Dios, y como tu Creador, como te digo, tu Salvador, tu Redentor, tu ama Padre. Bien, Él es quien hace todas las cosas para nosotros. Entonces nosotros solamente tenemos que alabarle, decirle gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por tu favor inmerecido. Gracias por tu misericordia y tu amor en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Amén. Amén. Que cada día entonces podamos darle gracias a Dios. Y no pongamos nuestra confianza en lo que hacemos también, o en las personas, como leí al principio, ¿no es cierto? Sino que pongamos nuestra confianza en el Dios vivo, en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo hace. Amén. Entonces que cada día podamos alabar su nombre. Ya para ir terminando también, vemos en el versículo 8, 9, donde dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Dios. Y hemos dado lectura ya anteriormente, ¿no es cierto? Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Entonces que cada día, hermanos, podamos disfrutar de esas riquezas. Que cada día podamos decir, Señor, yo conozco tu amor, conozco tu bondad, conozco tu riqueza en mi vida. Y por ello yo voy a vivir agradeciéndote, voy a vivir alabándote, porque tú me has dado grandes cosas. Cada día, ¿verdad? Que cada día nosotros podamos decirle, gracias, Señor, por entregar a tu Hijo. Gracias por salvarnos de nuestros pecados. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por darnos riquezas en abundancia. Cada día, hermanos, a nuestro Dios, porque Él es bueno. Entonces, que cada día le digamos, pues, gracias, Señor. Nada más podemos decir, ¿no es cierto? Gracias, gracias, gracias. Y nuestra vida no va a alcanzar para darle las gracias a nuestro Dios por grandes obras que ha hecho y hará en nuestras vidas hasta el último día que tengamos en esta tierra, y después nos recibirá en gloria, como dice también su misma palabra. ¿Amén? Amén. Nadie lo mereció, pero Cristo lo logró por nosotros, hermanos. Entonces la misericordia de Dios no tiene sentido, como hemos visto, pero lo recibimos nosotros, Amén. sin merecerlo. Todo es por gracia. Amén. Entonces que podamos en este momento también darle gracias a Dios, y cada día de nuestra vida en esta semana vivir agradecidos a Dios, alabando. Decir, yo alabaré a Jehová y Él hará todas las cosas. Él hará que si no tengo trabajo, pues que tenga un trabajo de bendición. Él hará que mis hijos también alaben a Dios. Esa es nuestra confianza, a pesar que quizás vemos todavía a nuestros hijos fuera del camino, pero ellos tienen la palabra en su corazón y esa palabra no volverá vacía. Que cada día podamos vivir por fe, creyéndole al Dios vivo, hermanos. Amén. Por gracia somos salvos. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, bendito Dios y Padre bueno. ¿De qué manera, Padre Santo, podemos darte gracias? Solamente alabar tu nombre y bendecirte eternamente y para siempre, porque eres bueno, porque eres clemente, fiel y justo, maravilloso Dios,